Hoy a las 7 en CNN Latino. Todo es posible. Amigos, continuamos y vamos a hablar precisamente de lo que está pasando en México con Manuel Martínez, numerólogo y financista, que precisamente vive en México un tiempo, sí, y otro tiempo vive en España, otro tiempo vive aquí, un hombre que transmite y se mueve de un lado para otro, ¿verdad? Manuel Martínez, por su trabajo, debe pasar gran parte del año visitando México y conoce de cerca la realidad de que está viviendo ese país. La verdad que lo que está pasando en México ahora es grande casi en todo el país, México horrorizado e indignado por la masacre de los 43 estudiantes desaparecidos, la cual fue confesada por presuntos narcotraficantes detenidos. Una revelación de los padres de las víctimas se niegan a creer. Hasta ahora haya pruebas y que muchos esperan que se genere una gran reacción social. Incluso todavía ayer había una manifestación en la capital. Sí. Bueno, las manifestaciones en México tampoco es una cosa nueva, ¿no? México es un país, o sea, sobre todo lo que es también el DF, que está siempre asolado por manifestaciones. El año pasado, pues, duró varios meses lo que era la manifestación de los maestros que bueno, hacían el tráfico por la Ciudad de México, lo convertían en un caos, ¿no? Este caso que estamos viendo... Este caso es mucho... Mira, este caso no es nuevo. Lo que pasa es que muchos otros casos pues se han ido ocultando, ¿no? La situación en Guerrero, que es un estado al sur de México, donde la famosa ciudad de Acapulco en los años 60 fue un gran, bueno, pues un emporio turístico, ahora quizá venido a menos. Pero mira, Guerrero, vamos a hablar en este caso de Guerrero, es una zona de México, un estado de México, que siempre ha estado sacudido por las guerrillas. En 1960 se produce un levantamiento con la guerrilla precisamente por otra matanza muy parecida. Entonces, era una época en que había muchas guerrillas por América Latina. La guerrilla mexicana nunca fue a México, esto te lo digo porque a los cubanos os interesa, llega a un acuerdo con Cuba para que Fidel Castro, o sea, el régimen cubano, no apoye la insurgencia de la guerrilla mexicana, igual que apoyaba en otras partes de Latinoamérica, a cambio del reconocimiento que México siempre hizo de Cuba. Siempre lo ha tenido. Fue un acuerdo, no escrito, pero que todo el mundo sabe que existe. Guerrero entró en una fase de rebeliones, que los levantamientos fueron masacrados y fue lo que se llamó la Guerra Sucia, ¿no? Después te viene el 68 con la famosa matanza de estudiantes en Tlatelolco, en México. Entonces, Guerrero siempre ha estado bajo este tipo de situación, ¿no? Pero ahora lo que ha pasado es que esto se ha convertido en que los narcotraficantes se han aliado al poder local y municipal. Ha sido lo que ha pasado. El caso que tenemos en Iguala, el alcalde supuestamente era prácticamente, entre él y la esposa, eran los líderes de los narcos. Entonces, aprovechaban el poder que tenían para facilitar todo a este grupo que se llama Guerreros Unidos. Parece que hay otro grupo opositor a ellos, también por el control, que los llaman los Rojos, o sea, hay diferentes grupúsculos. Entonces, lo que pasó este 26 de septiembre, que va a pasar a la historia, es que estos muchachos, bueno, se estaban manifestando, los poderes municipales creían que iban a reventar un mitin en que la esposa del alcalde estaba dando, porque supuestamente ella se iba a presentar como próximo alcalde. Entonces llamaron primero a la policía municipal. La policía municipal arrestó a estos muchachos y estos muchachos la policía se los entregó a los sicarios. Los sicarios los interrogaron, dijeron que eran estudiantes. Todo esto son versiones que nos contó el secretario de Gobernación, Murillo, el otro día. Los interrogaron, después los mataron a tiros y después los arrojaron a un basurero y allí los quemaron, los cuerpos de todos ellos, por alrededor de 15 horas. Después de las 15 horas
fueron con 8 bolsas de basura negra, metieron todos los restos de los cadáveres en la basura y los tiraron desde un puente al río. Increíble. De estas 8 bolsas, las 6 se rompieron y 2 parece que quedaron intactas. Y una de ellas es la que han encontrado ahora, que es la que van a hacer los restos de DNA, a ver si son estos muchachos. Por eso, durante la comparecencia del señor Murillo el otro día, decía que, claro, hasta que no se haga las pruebas de DNA, y que es complicadísimo porque son restos calcinados, han mandado los restos a Austria, que parece que en Innsbruck tienen un laboratorio especializado en esto, y también hay gente que ha venido de Argentina, que son especialistas en esto, me imagino por la época de la Guerra Sucia. De que los mataron. Eso que los mataron no hay duda. No hay duda ninguna. Que los mataron no hay duda. Que son ellos, estos cadáveres, pueden ser o pueden no ser, o pueden estar enterrados en otro sitio, ¿no? Porque al hacer esta búsqueda están encontrando cadáveres por todas partes. Mira, se está hablando mucho, lógicamente, de estos 43 muchachos, pero en México hay más de 6.000 desaparecidos de la misma forma. ¿Cuántos? Más de 6.000. Más de 6.000, o sea, han matado más de 6.000. Hay más de 6.000 que están desaparecidos. Digo, o sea, se han ido esto todos. ha sido, podríamos decir, la punta del iceberg, pero lleva esta situación muchísimo tiempo en México. Esto no es nada nuevo. Mira, en México, y te voy a decir una cosa que no sé si es cierta o no, ¿no? En el año 94, cuando el presidente Zedillo llega al poder, se dice, te digo esto, no está comprobado, se reúne pues, o sus asesores se reúnen con los líderes mafiosos de México, porque se repartían el poder, diciendo, bueno, tú puedes hacer tus tranzas en este área me lo dejas limpio para que no molestes a nadie. Entonces Zedillo se sorprendió y dijo, ¿cómo yo voy a transar con toda esta gente? La ley debe de respetarse. Entonces los mafiosos y todos los grupos criminales dijeron, esta es la nuestra, y es cuando expandieron el crimen por todo el país. Y tienes que ver el gran deterioro que se produjo en la situación en México, en los diferentes estados. Hablando de deterioro, bueno, tienes también otro fenómeno, que es en los grupos autodefensas. Los grupos autodefensas se han estado enfrentando a los carteles de la droga, sobre todo en el estado de Michoacán, en lo que se llama Tierra Caliente, llevan ya varios años y han logrado reconquistar partes del poder. Pero ¿qué ha pasado? Que entonces ha intervenido el gobierno para desarmarlos. Porque claro, si empiezas a tener por una parte autodefensas, por otra parte narcos, el país puede acabar en una situación brutal. Y desgraciadamente, si era lo que me querías preguntar, el gobierno tiene muy poco que hacer en estos momentos. Está totalmente desfasado. Es una situación muy dolorosa. El presidente se ha ido para se ha ido, China. Era un viaje que tenía previsto, pero ha hecho un pequeño truco que te voy a comentar. Tenía programado un viaje por 10 días. Cuando el presidente se ausenta de México por más de 7 días, tiene que recibir la aprobación del Congreso de que le permite la salida del país por tanto tiempo. Lo que ha hecho el presidente ha sido reducir el viaje a 7 días para no tener que pasar en esta situación el trámite por el Congreso de la aprobación, ¿no? Exactamente. Ha sido una maniobra política, digamos. Hombre, el hecho de que se haya ido, hay muchísimas críticas en México, dice que está abandonando. Y constantemente, bueno, ayer estaban en la calle, en la capital. Estaban protestando y protestando. Sí, las manifestaciones van a continuar. Se habla de que se ha convocado una huelga general. Rompieron la puerta del Palacio. Ayer, del Palacio Presidencial. Del Zócalo, sí. Y se habla de que el día 20 va a haber una huelga general. México no es un país que se caracterice por huelgas generales. Vamos a ver la repercusión que tiene, que pueda tener. Y bueno, ver cuáles son las medidas del gobierno. Las medidas del gobierno, bueno, como te decía, ¿qué puede hacer el gobierno? Incrementar la policía, incrementar el ejército en ciertas zonas, pero si se va extendiendo por todos los estados, es algo incontrolable. México no tiene ahora mismo la capacidad para eso. Bueno, se nos acabó el tiempo prácticamente, pero creo que es muy interesante lo que tú has dicho. Y en el futuro, cualquier cosa, por favor, tenme al tanto, porque tú sabes más que yo de eso, ¿ok? Por supuesto. Eso es muy, muy importante. Yo quiero de verdad que haya una solución a ese país y que no vaya a haber una revolución en grande, que pueda haberla también. Todo es posible, no todo es posible, pero me imagino que una revolución requiere de medios
Seguro. y alguien que realmente arme a la gente. Y no creo que por el momento eso vaya a pasar. Gracias, se nos acabó el tiempo, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos en unos momentos con la doctora Bertila Soto.